El título de la predicación que me he preparado para justo hoy, es La preeminencia de la evangelización. Tengo que decir, hermanos, que es retadora, que es una predicación que quiero que nos rete, y que nos rete para que sirvamos a Dios, para que veamos la gravedad, la seriedad de verdad y la responsabilidad que tenemos para predicar, para evangelizar al Señor. Porque para mí como evangelista, que llevo ya muchos años y ahora a tiempo completo como director del Ministerio de Evangelización, creo que lo más importante es predicar el Evangelio, hermanos. Creo que Dios nos ha puesto para salvación de almas. Porque como iba a decir después, y lo digo ahora, todo empieza por una salvación. Realmente, todo ministerio que vemos, toda institución, toda iglesia, todo que es de Dios, empezó porque alguien salió pensando que Dios lo iba a usar para la salvación de un alma. Y todo empieza por la salvación de un alma. Vamos a empezar leyendo en Ezequiel capítulo 37, versículos del 7 al 11. Ezequiel capítulo 37, versículos del 7 al 11. Como ya digo, son palabras retadoras de la gran solemnidad que tenemos de esta responsabilidad de predicar el Evangelio en este contexto de la evangelización. Ezequiel 37, del 7 al 11, dice así: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra. Que no es el texto que estás leyendo que nos has dicho. 37 de Ezequiel has dicho, quizá en otro libro, otro capítulo, o nos hemos equivocado nosotros. Gracias, enseguida lo veo. Ya puedes leerlo. No, es verdad. Es 33. Es 33. Y además lo tenía aquí escrito. Es 33. Espérate a ver. Del 33.7 dices. Un momentito, a ver si me he equivocado o al leer. Perdonadme. Ezequiel 37. Sí, del 7 al 11. Sorprendentemente lo tenía bien escrito aquí. Perdonad. Es Ezequiel 37 del 7 al 11. Ezequiel 33, 7. ¿Me he equivocado otra vez aquí? Bien, Ezequiel capítulo 33, versículos del 7 al 11. Y lo tenía bien, por lo visto lo he leído mal. Generalmente lo que hago es, ya lo tengo escrito para no estar buscando, y encima es que lo tenía bien, y lo he mencionado mal. Ezequiel capítulo 33, del 7 al 11, que dice así, además lo voy a leer de la Biblia. Así pues, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros
habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es un mensaje retador en el contexto de la evangelización. Es cierto que su contexto es a la casa de Israel en el Antiguo Testamento, pero se puede aplicar completamente a la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro entorno y nuestros ciudadanos. En la vida todos vamos enfrentando muchas pruebas, decisiones, y hay dos fuerzas, dos cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar constantemente en esta vida. Y aunque no lo pensemos y aunque no nos demos cuenta, hay una primera fuerza que son las elecciones por obligación. Es verdad, cuando uno se hace mayor, se da cuenta que tienes que elegir, sí o sí, muchas veces en la vida. Tienes que elegir si te casas o no te casas, tienes que elegir si estudias o no estudias, tienes que elegir si trabajas, si no trabajas, y forzosamente siempre se tiene que elegir, muchas veces en la vida, porque si no eliges, ya estás eligiendo. Sorprendentemente, cuando algo tú no quieres, también estás eligiendo quedarte donde estás y otra posibilidad. Son elecciones por obligación que, queramos o no, vamos teniendo en la vida. Y también hay algo que cae encima de nosotros conforme nos vamos haciendo mayores. Se llama responsabilidades. Y queramos o no queramos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, nos caen responsabilidades en la vida. Responsabilidades acerca de nosotros mismos. Tenemos responsabilidades que hay que cumplir, nos demos cuenta o no, las queremos aceptar o no. Responsabilidades en los trabajos, que los que trabajamos y hemos trabajado, que yo he sido profesor, pues tenías que aceptar responsabilidades, quisieras o no, pesaran o no pesaran, pero te caen responsabilidades muchas veces que tienes que afrontar. Responsabilidades de familia. Cuando alguien tiene familia, tiene responsabilidades. Y lo quieras llevar, no lo quieras llevar, te des cuenta, no te des cuenta, te caen esas responsabilidades que tienes que afrontar. Deberes a veces en la vida que tienen responsabilidades, decisiones, responsabilidades, obligaciones, etc. Y el caso es que eso siempre también trae consecuencias. Y es así, y es así, y es así también delante de Dios, consecuencias. Y Dios es un Dios que a veces las consecuencias las aplica en esta vida, pero hay un juicio, hay al final en donde Él dice: voy a pedirte cuenta de tus responsabilidades, de tus decisiones, de lo que has hecho en la vida. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que a nadie, en el fondo puede ser que a nadie nos guste. O sea, yo cuando hablo con jóvenes y tengo mi familia, mis hijos y así, a veces no nos gustaría tener responsabilidades ni decisiones difíciles, pero la vida es así. La vida está llena de responsabilidades y decisiones. Piensa, por ejemplo, en un médico. Un médico, y esto está pasando cada día, a veces llega un paciente, le llegan las pruebas y ve que tiene un cáncer terminal. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese médico?
¿Qué hace ese médico sabiendo el gran disgusto que le va a dar a esa persona, a esa familia, a una madre de familia, quizá a un padre, a un joven, a un niño? ¿Y qué hace ese médico? Y tiene una responsabilidad. Y puede decir, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Le va a caer mal? ¿Cómo le voy a decir que le va a cambiar la vida? ¿Cómo le voy a decir que puede morirse como no me haga caso en un mes? Y es una enorme responsabilidad que le cae. Y al mismo tiempo, de esa elección que tiene que hacer de decírselo, le piden explicaciones. Si ese médico no le dice a ese paciente que tiene un cáncer terminal, le van a pedir exigencias. El paciente le va a decir, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dijiste que este tumor era benigno, que no tenía importancia? El colegio de médicos lo va a denunciar, porque le va a decir, tú tenías que haber hecho un informe para advertir. ¿Y qué tiene que hacer ese médico? A pesar de que tiene que enfrentarse a ese paciente, a pesar de las consecuencias que le puede amargar la vida por mucho tiempo a ese paciente, le tiene que decir, tienes un cáncer terminal, tienes que ponerte en quimioterapia, tienes que ponerte, porque yo no puedo eludir mi responsabilidad, aunque a ti te cueste, aunque yo sé que sea un disgusto para ti. Ese es un ejemplo, porque en realidad, a nosotros se nos ha dado también una llamada a responsabilidad y una llamada a advertir, y cueste lo que cueste, tenemos que decirlo a las personas. Esto es lo que le pasó a este profeta Ezequiel, que recibió primero una revelación de Dios y una llamada de lo alto. Dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Atalaya significa sitio alto. Sabéis que es como una montaña desde la cual se ven las demás montañas, un montículo alto, a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pues aquí vemos una posición que Dios le pone a este profeta, que es la misma posición a la cual nos ha puesto a nosotros. Una posición que tienes que ser vigía, que tienes que ver cómo está la situación, y al mismo tiempo Dios le ha dado un mandamiento y le dice, te he puesto por atalaya y oirás las palabras y los amonestarás de mi parte. Tienes que advertirles de lo que va a pasar. Tienes que tener esa responsabilidad de decir, Dios me ha dado a mí un mensaje, Dios me ha puesto como vigía y tengo que decirte, tengo que amonestarte de lo que va a ocurrir, de lo que está pasando. Es un privilegio, es el saberlo, es un privilegio recibir delante de Dios un puesto de atalaya en donde tú ves las demás cosas, pero al mismo tiempo es una inmensa responsabilidad saber que tienes que amonestar, saber que eres conocedor del problema que tiene el impío, el pecador, y decirle, vas a morir por tu pecado. Amén. Y yo tengo que amonestarte. Amén. Y la llamada, la responsabilidad es del mismo Dios. De igual forma que lo hizo al profeta, hoy nos lo dice a nosotros. Amén. Tú eres atalaya, tú eres vigía, tú oirás palabras de mi boca. Y tenemos que advertir, amonestar y decirle al mundo, decirle a las personas, tú vas a morir por tu pecado. Amén. Y dice además que esta responsabilidad tiene unas consecuencias. Si no le hablas que se quite de su camino, él morirá. ¿Y qué dice? Pero ojo, porque yo demandaré la sangre de
yo te demandaré por tu sangre. Fijaos qué fuerte es. Dice, si tú le hablas, si tú no le hablas, que se quite de su camino, él va a morir. Dice, pero yo te voy a pedir cuentas. Yo voy a demandarte por qué no le has hablado de lo que le va a pasar. Y luego dice, pero si tú lo avisas, aunque él muera, aunque él decida no escuchar por las consecuencias de su pecado, dice, pero tú habrás salvado tu vida. Es interesante esta responsabilidad que Dios nos pone a nosotros. Es la misma responsabilidad que puso al profeta Ezequiel, la que hoy día pone en nuestras espaldas. Es una inmensa responsabilidad, hermanos, y voy a predicar de las consecuencias, de lo que significa que nosotros tenemos que llevar esa carga, queramos o no queramos, pero nos ha caído encima, nos viene encima, y hay que hacerlo con decisión, con gozo, con valentía. Porque es la misma responsabilidad que del profeta Ezequiel. La primera pregunta es, ¿por qué esta responsabilidad, estas consecuencias son tan duras? Porque lo que va a ocurrir es tremendo, es tremendo, es tremendo. Pensarlo en un momento, ¿Sabéis lo que es un destino eterno? Esta vida son 2 días. Ya vamos pasando la vida y cuando te das cuenta tienes 60, luego 70, pues si ya me quedan 5 años, yo qué sé, si me puedo ir en cualquier momento. Es que a mí se me ha pasado la vida como un sueño. Me acuerdo que tenía 20 años, 30, ya 40, ya 50, ya sigo. Pero esta vida es increíble, que nos ponemos tan preocupados por el futuro de nuestros hijos, nuestro futuro, la jubilación, qué me va a pasar, la salud de mi vida. Pero es que en el fondo son cosas perecederas. Es que nos preocupamos tanto por los negocios, por las casas, por la salud, por nuestros hijos, por su futuro y todo eso, y no nos damos cuenta que nos estamos jugando, que estamos dejando de lado algo mucho más importante, que algo pasajero, que algo material, que algo efímero, perecedero, como puede ser nuestra salud, que se puede en cualquier momento, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro negocio. Y a veces no vemos algo que está por encima, que hay un reino eterno, una salvación eterna o una condenación eterna mucho más importante que lo que vemos con nuestros ojos en esta vida. Por eso la responsabilidad y las consecuencias son tremendas, de mucho más importante de aquello que podemos ver. ¿Qué está pasando en esta vida? Que hay un juicio de Dios que se está cerniendo sobre la cabeza del pecador. Todo lo que pasa, hermanos, la situación de guerra que puede pasar, la situación, y que nadie queremos, pero puede pasar, esta vida está llena de maldad, puede pasar en cualquier momento por la avaricia de las personas, por que no han demostrado en la historia los políticos, la falta de consideración por la muerte de las personas, esa avaricia, ese desatino que tiene muchas veces, esa locura que a veces. Y eso es juicio de Dios, eso es juicio de Dios. Es un Dios que dice al pecador, no te burles más de mí, porque cada suspiro, cada respirar que tienes en tu vida es porque yo te lo estoy dando. Cada naturaleza que ves, cualquier gozo en esta vida es un regalo que Dios nos está dando cada día. Y Dios un día puede decir, y Dios está diciendo, pues voy a empezar a aplicar mis juicios, te voy a quitar aquello que te estoy dando, a ver si piensas un poco en mí. Porque no solo esta vida, es que encima lo peor para el pecador y lo mejor para el creyente no está en esta vida. Está en la vida de después de la muerte. Amén. Y la vida eterna
para siempre. Y eso es lo que más vale. Y eso es lo que tenemos que poner la vista. Y eso es lo que Dios nos llama muchas veces con los juicios, con lo que pueda pasar en esta vida, para que lo tengamos en cuenta a Él. Su juicio se cierne en esta sociedad que está arruinando la vida de las personas. Mentiras, chanchullos, vicios, falsedades, guerras, pandemias, todo eso está destrozando vidas humanas, está arrasando lo que hay. Y muchas personas están sufriendo y están diciendo, ¿cómo vamos a vivir en esta vida? ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué solución hay en esta vida? ¿Qué es aquello que merece de verdad la pena coger en esta vida? ¿Qué es lo que tiene valor de verdad en esta vida? Y no es precisamente lo material y no es precisamente aquello que estamos viviendo. El valor es un reino que viene. El valor es ponerse a cuentas con Dios. Y el valor es saber que tenemos un alma dentro de nosotros. Al morir sale de nosotros ese espíritu y hay un encuentro con un Dios creador, el cual pagará a cada uno con justicia, según lo que haya hecho en esta vida, según en quien haya puesto la fe. Y es cuando entonces veremos que esta vida es realmente un sueño. Es que es un sueño, como dice aquel libro. La vida es un sueño y luego viene el despertar. Y el despertar será eterno. O gozándote eternamente con Dios, o sufriendo eternamente con el diablo y con sus ángeles. Amén. ¿Qué le está diciendo Dios al no creyente? ¿Qué le dice Dios al no creyente? ¿Cuál es su mensaje? Está en el versículo 11, dice así: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, cuanto más estudia uno la Biblia, se da cuenta del clamor de Dios. He llegado a la conclusión de que todo su clamor, todo su deseo es que el hombre se salve. Él está, como dice Timoteo, Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y tengan vida eterna. Él llora, me acuerdo cuando lloró Jesucristo frente a Jerusalén y dijo, como una gallina en sus polluelos, mi Padre ha querido cogerte. Dice, pero no quisiste, no quisiste. Todo el deseo de Dios es llamar. Y nosotros tenemos que unirnos a ese deseo de Dios, a llamar al no creyente, a salir a las calles para el no creyente, a que te duela, a que sufras, a que sientas el amor de Dios para ese no creyente y le digas, quiere Dios salvarte y yo soy el agente de Dios para salvarte, para que lo conozcas. Para que, como Dios dice, ¿por qué tienes que morir? Vuélvete de tus malos caminos para que no perezcas. Ven a un Dios que te ama. Ven a un Dios que te busca. Cambia la forma de vivir. Deja el pecado que te está arruinando. Deja tu egoísmo que te está apartando de Dios. Ven, nosotros somos las manos. Nosotros somos los pies, nosotros somos la boca de Dios para decir al mundo, queremos salvarte, ven, somos los instrumentos de Dios. Amén. Somos aquellos que Dios obra en esta vida, somos lo que Dios ha elegido para decir, tú hijo mío, tú hija mía, ve, porque a ti te he puesto yo como atalaya, como vigía, como alguien que has recibido la revelación de Dios, que la crees, que la vives, que la proclamas. Ve ahora al mundo, dile al mundo por qué quieres morir, por qué quieres pecar, por qué quieres vivir en afán, por qué vives
quieres vivir en desgracia. Ven a un Dios que te ama, que te está diciendo, ven a conocerlo, que no quiere la muerte del impío, no quiere, sino que vivas. Y en nosotros recae esa responsabilidad. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice. Ezequiel 3:3 dice, y me dijo, oh hombre. Porque yo quiero aquí decir, ¿qué es lo que Dios le dice al creyente? Le he dicho, ¿qué le dice al no creyente? ¿Qué quiere que le digamos al no creyente? ¿Por qué quieres vivir así, oh impío? Si Dios no quiere que mueras. ¿Por qué te empeñas en tu pecado? ¿Por qué te empeñas en tu egoísmo? ¿Y qué es lo que Dios le dice al creyente? Ahora vamos a hablar a nosotros, al creyente, ¿qué nos dice? Voy a deciros una cosa, que de verdad seamos creyentes. Parece algo sencillo, pero no es tan fácil. El creyente tiene que ser de verdad creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que valores las cosas de Dios mucho más en nuestra vida, en tu vida. No os conozco cada uno, pero lo que Dios le dice al creyente es que seas de verdad creyente. Que no solo proclamemos que amamos mucho a Dios, que no solamente digamos te amo, te voy a servir, sino que lo hagas de verdad. Es que Dios busca la autenticidad del creyente. ¿Sabéis lo que significa eso? Que el creyente tiene que sacrificarse por Dios, y yo el primero, nos tenemos que sacrificar, rindiéndole a Dios nuestro tiempo. ¿Sabéis lo que es el tiempo? Es la vida de la persona. Me encanta cuando alguien dedica tiempo para mí. Cada día valoro más el tiempo. Tiempo es tu vida. Cuando alguien dice que no tiene tiempo para Dios, está dejándole de dar parte de su vida para Dios. Y lo que Dios nos dice a nosotros es que seamos auténticamente creyentes. Lo primero que tenemos que dar a Dios es nuestro tiempo, porque es nuestra persona. El tiempo es la vida, somos nosotros. Y tenemos que dar tiempo a Dios. Tiempo en comunión con Dios, tiempo de rodillas en nuestra habitación diciendo, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Porque Dios necesita nuestro tiempo. Dios no quiere que le des un minuto, medio minuto algunas veces. Dios quiere que aprecies su presencia. Y eso significa mucho tiempo con Dios, mucho tiempo en la intimidad, con la puerta cerrada de la habitación de rodillas, que le estamos diciendo, Dios, te doy mi tiempo. Pero también quiero tu tiempo para servirle a Dios en la iglesia. Porque eso es muy necesario. Algunas veces decimos, no tengo tiempo. ¿Y en qué dedicamos el tiempo que no dedicamos al Señor? Yo os lo digo la verdad, yo no sé cómo se enciende la televisión, ¿verdad? Si es que lo paso mal cuando veo una película, mi mujer a veces se va, porque digo, son 2 horas de mi tiempo, de mi vida, que he perdido viendo esta película. Yo ahí no me voy a meter, cada uno pues tiene sus formas, pero a veces ¿en qué dedicamos nuestro tiempo? Y nuestro tiempo Dios nos lo pide para Él, en presencia, en comunión y en dedicación también cuando es necesario en la iglesia. También nuestras capacidades. Dios nos pide que que le entreguemos nuestras capacidades. Qué bonito cuando en la iglesia hace falta que alguien entienda de tecnología, que alguien sepa cantar, que alguien entienda de finanzas, porque hay que llevarlo también, que alguien realmente sepa de muchas cosas. Ese es el mundo de las capacidades, aquello que tú sabes hacer mejor que nadie y que a veces es necesario en la iglesia. Pues Dios nos pide eso también, las capacidades, aquello en lo que somos buenos, es importante, Dios lo está pidiendo además de nuestro tiempo y nuestro patrimonio y lo que tenemos, Dios te lo pide y un día te serás recompensado. Pero eso es servir a Dios. Por eso digo que lo que Dios nos pide a los creyentes es que seamos auténticamente aquello que proclamamos, que cantamos, que decimos y queremos ser. Autenticidad para servirle. Dice el versículo 3, Hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí. Y cuando tú comes la palabra de Dios, que se refiere a eso, te es dulce como la miel. Es dulce la palabra. Es dulce estar con Dios, es dulce el mensaje del Señor, es dulce conocerlo como la miel.
Y luego dice en el Ezequiel 3:4, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Toma el rollo, toma la palabra de Dios, que es dulce, aunque luego dice que por dentro también le supuso el dolor de tenerse que oponer a su propio pueblo, porque no le hacían caso. Dice, come el rollo, dice, habla a esta gente, habla del Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ser valientes, tenemos que tener denuedo, tenemos que ser como Pablo hacía. Yo siempre me sorprende Pablo. Lo apedreaban, le daban latigazos y ¿qué hacía? Se levantaba y seguía. Como a nosotros nos hubieran dado los latigazos que le dieron a él, cuando creo que fue en Listra. Fue a un pueblo, lo dejaron medio muerto a las afueras, se fue al siguiente y después dice, bueno, pues ahora vuelvo a aquello porque había algunos escuchándome. Y le diría, pero Pablo, si te sacaron a las afueras de esa ciudad, que te habían dejado como muerto, pero el hombre siguió y volvió a la ciudad. Qué valiente hay que ser por Cristo. Y Dios bendijo su obra y se dejó la piel, literalmente, y se dejó la vida. Y sabía que había 40 hombres que habían jurado que no comían hasta que no lo mataran. Pero él siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y eso es lo que Dios pide, el sacrificio de tu propia vida realmente, por Él, por Él. ¿Con qué fuerzas tenemos que cumplir su mandamiento? ¿Con qué fuerzas? Primero, con su mandamiento. Tenemos que obedecer su mandamiento. Yendo ya al Nuevo Testamento, porque es la misma llamada, la misma responsabilidad, dice en Mateo 28:19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y hacer discípulos, que estoy con vosotros todos los días. ¿Qué tenemos? Mirad. Primero, sabemos que es un mandamiento. Si amamos a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos. ¿Así? Y fue el mandamiento más importante que Él nos dio. Antes de ascender al cielo, Él dice, está cumplido, está hecho, yo he muerto para salvar, yo he cumplido lo mío, pero ahora vosotros tenéis vuestra obligación. Tenéis vuestro cometido, tenéis vuestra responsabilidad. Id y predicad el Evangelio. Fijaos que fue el mandamiento más importante que Él, dijo eso, dijo, os dejo con este mandamiento. Os dejo con el plan supremo de salvación que tenéis que llevar a cabo. Y no dijo otra cosa. Había muchas cosas que le podía decir a la iglesia. Había hablado antes de la oración, había hablado del ayuno, había hablado, como sabéis, de enseñar, pero dijo, hay un mandamiento que os tengo que dejar ahora que haciendo al Padre, y es este. Id y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos que guarden todas las cosas. Este es el principal mandamiento, y os lo digo, nadie lo puede hacer por nosotros. Lo digo en muchas iglesias que voy, y lo digo constantemente. Nadie puede conseguir la salvación de un alma nada más que su iglesia. Podemos hacer muchas cosas, y están bien, pero en el mundo las van a hacer muchas veces mejor que nosotros. Lo siento, tienen más recursos, hay que decirlo. Pueden hacer un montón de cosas por los demás, desde dar de comer, desde dar trabajo, desde vestir con ropa, apoyo, lo que sea, pero lo que el mundo nunca le va a dar, y que está bien lo que haga, todo eso que es ayudar a los demás está bien, pero nunca les va a hablar de la salvación del alma, porque no creen, porque no tienen fe, porque no lo experimentan. Esa es la responsabilidad única para la Iglesia de Dios, la salvación de alma por medio
de la sangre de Cristo que nosotros hemos experimentado. Y es el primer mandamiento que Dios manda a su iglesia cuando asciende. Prácticamente el más importante, como diciendo, solo vosotros lo podéis hacer y tenemos esa responsabilidad. Que jamás, no solo no la tenemos que dejar, es que tenemos que enfilarnos, que decir, esto es lo primero que la iglesia va a hacer. Y yo he visto almas cambiadas, vidas cambiadas, familias cambiadas por el poder del Evangelio. Porque alguien le dijo, voy a predicarte el Evangelio aunque me apedrees, aunque me insultes, aunque me digas lo que sea, mi fuerza y mi responsabilidad delante de Dios y el poder es el Evangelio. Y es lo que Dios nos ha mandado a nosotros por encima de todo y los recursos de una iglesia. Y las energías de una iglesia y la dirección es a esa salvación de las almas que va a cambiar esas personas, vidas y familias enteras. ¿Con qué contamos? Primero con la presencia de Cristo. Porque claro, es un mandamiento fuerte, es un mandamiento que no podemos dejar, es un mandamiento que hay que hacer. ¿Qué nos ha dado Cristo? Primero su presencia. ¿Qué nos dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, su poder. Dice, yo tengo poder. Dice, yo estoy sentado a la derecha de Dios Padre. Poder sobre los principados, sobre las autoridades, sobre los reyes, sobre todo. Yo me he ido y estoy ahora a la derecha de Dios Padre. Y mi poder, mi presencia, os la dejo. Nos la deja. Aprovechemos su presencia. Aprovechemos su poder. Oremos. Digamos, tú estás conmigo, estás con nosotros. Voy a predicar el Evangelio, porque nadie hay más poderoso que tú. Y tú has vencido por la sangre del Cordero, por tu sacrificio. Estás a la derecha de Dios Padre y hay una misión que tenemos que cumplir y predicar el Evangelio salvando almas. Con su presencia, con su poder, sabiendo que es nuestra responsabilidad, que es lo más grande, lo más maravilloso que le podemos ofrecer a un alma, la salvación de sus pecados, para que tenga un reino eterno, una gloria eterna, una salvación eterna por medio de Jesucristo. Y a veces en la iglesia tenemos que vencer, primero, no quedarnos solamente entre nosotros. En los Hechos de los Apóstoles, lo primero que hizo la iglesia, ¿sabéis qué fue? Una comunidad. Claro, una comunidad. ¿Por qué? Porque estamos muy bien entre nosotros. Pero es que lo primero que hizo la iglesia, una comunidad. Se habían convertido miles de almas. ¿Qué dijeron? Pues vamos a hacer un pueblo, una comunidad. Yo te doy, tú me das, tú tal y cual y tal. ¿Qué era eso? Encerrarse en ellos. Qué bien que estamos entre nosotros, hermanos. Es que es increíble. Yo te quiero mucho, yo te doy un abrazo, vamos a hacer una reunión de tal y vamos a comer buenos pasteles, vamos a tal, cuánto te quiero y tal y cual. Pues Dios no quiere eso. Vamos a ver, si lo quiere Dios, es bonita la comunidad, es muy necesaria a nivel emocional, a nivel de relaciones. Es importante la familia de la fe. También reunirnos entre nosotros, si lo quiere, es maravilloso. Quiero decir que sí, por supuesto. Pero lo que Dios nos quiere es que no nos quedemos ahí y ya está. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Sabéis lo que hizo el Señor cuando la iglesia hizo una comunidad? Pues por medio de Esteban empezó una persecución. En Hechos 2, creo que es la comunidad, en Hechos 3 o 4, bueno, después de esa comunidad, Esteban pues empezó a predicar fuertemente a los fariseos y lo apedrearon. Pero eso empezó una persecución, que cuando la iglesia salió de la comunidad de estar entre ellos, es cuando se extendió el Evangelio. Y eso nos indica que Dios no estuvo dispuesto a permitir que la iglesia se encerrara. Muy bonito, muy bien entre ellos y tal, pero dijo, no, tenéis que salir al mundo. Y ya que no se... Hombre, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a permitir una persecución. Y salió al mundo, empezó a los cuatro vientos, a Judea, Samaria, por toda la tierra, y es cuando se extiende la iglesia. Cuando la iglesia sale al mundo. Aparte de tener nuestras reuniones y todo, pero tenemos que saber que Dios quiere que salgamos a predicar a los afuera. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que yo quiero hablar aquí
que puede ocurrir a veces es el miedo, la comodidad de no predicar el Evangelio. Claro, hablo con iglesias y a veces pues se ve que a nadie nos gusta que nos desprecien. A mí bueno, a ver qué os voy a contar. Pues sí, hay cosas, a veces se enfada la gente, pues te tira los folletos y hablas, pues te los tira ahí al suelo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Predicar el Evangelio no es tan fácil como estar aquí ahora. Pues la gente te desprecia, te desprecia, te dice de todo, te dice que le quieres comer el coco, te dicen, como a mí me dicen algunos, a mí déjame en paz, y eso no le gusta a nadie. Claro, a veces pues te pueden hacer cosas, pero sabes que te puedes meter en problemas por predicar el Evangelio. Y claro, puede surgir el miedo, puede surgir el temor al que dirán. Y eso hay que vencerlo. Porque alguien dijo que el miedo es como un pegamento que te quedas sentado en la silla y es que no hay quien te levante. Tenemos que vencer el miedo, tenemos que vencer el amar a Cristo por encima de todas las cosas, incluso por encima de nuestro orgullo o de nuestra autoestima. A mí, pues yo tengo que deciros, y a muchos cristianos, pues nos pueden tener por fanáticos. Y yo les digo, sí, fanático, claro, a no ser que yo lleve razón, que haya un juicio después de esta vida y un cielo o un infierno, o a no ser que Cristo lleve razón, que es lo que yo creo. Porque llega el momento que tienes que amar más a Cristo que a ti mismo. Y amar más, predicar el Evangelio que a tu propia reputación. Y que te dé lo mismo lo que piensan, porque tú tienes que tener tu mirada puesta en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, y tú adelante, digan lo que digan los demás. Y eso es lo que tenemos que vencer también. Incluso lo que dice en Mateo capítulo 5, Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos. No solo eso, tienes que gozarte, tienes que alegrarte, porque has predicado al Señor por el Evangelio, tienes que alegrarte por predicar la buena noticia, por extenderla, aunque te vituperen, te persigan o lo que sea, dice, porque, qué bonito, dice, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Como dice Ezequiel, en Ezequiel, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestas, aunque él no quiera creer, por lo menos no será demandada su sangre de nosotros. Ray Comfort, un conocido evangelista, dijo una frase que se me quedó, que yo quiero decir, y es, qué crueles tendríamos que ser si no advertimos de esta tragedia tan grande que viene y que sabemos que estamos en ello y que va a venir y que nosotros lo conocemos. Lo que quiero decir es esto. Qué crueles tenemos que ser, qué inhumanos tendríamos que ser, sabiendo el infierno que se avecina sobre muchas personas eternamente si no le estamos predicando el Evangelio. Yo hay veces que cuando alguien me lo dice o me puede decir que insisto demasiado, digo, es que yo sería muy cruel contigo si no te advierto de la condenación que tienes, sabiendo que es tan cierta y conociéndola de verdad. Nosotros somos los colaboradores de Dios. Somos los que Dios ha designado para hacer su obra de salvación y extender su reino. Él dice claramente, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será
condenado. Lo dice claramente, lo dice claramente. Si uno cree, es salvo, se salva. Si uno no cree, es condenado y perdido. Es condenado y perdido. Como he dicho, todo empieza por una conversión. Todo. Es que realmente yo creo que es lo más importante, predicar el Evangelio de la salvación de almas. Si cualquier institución, cualquier ministerio empieza, cualquier colegio, cualquier establecimiento, cualquier librería, todo, hay que decir, todo empezó por una conversión. Es lo más importante desde mi punto de vista. Bueno, es que desde el punto de vista de la Biblia, lo más importante es la salvación, la conversión. Es tan importante que dice la palabra, los ángeles tienen gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente. Y mirad que en el cielo hay gozo delante de Dios, gozo porque Cristo triunfó, que es el Cordero, pero no dice, en el cielo hay gozo cuando te has terminado de estudiar el libro de teología. Pues no lo dice. Dice tampoco, en el cielo hay gozo cuando otras cosas. No, es que dice, es tan importante el arrepentimiento de alguien auténtico, la conversión, que es que hay hasta regocijo en el cielo de algo tan precioso que ocurre. Él dice claramente, en cuanto además la urgencia de la predicación y la única forma que podemos ser salvos, dice, mira, dice en Juan, dice, todos los que han venido en mi lugar, en mi nombre, para salvar, para hablar a los demás de su salvación, ¿sabéis lo que son? Ladrones y salteadores. Y dice, no los oyeron las ovejas. Y luego dice, yo soy la puerta. Pero el ladrón solamente viene para matar, hurtar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego dice, los demás son asalariados, que en cuanto ven problemas, que hablaban de salvación, en cuanto que ven problemas, salen corriendo, huyen. Y él dice, yo soy el único que ha dado su vida por las ovejas. Y yo soy el que ama de verdad, es el que ama de verdad al pecador y al hombre. Dice, y la muestra de su amor por encima de todas las cosas es que Él dio su vida por amor para la salvación. Y como Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No, nadie va al cielo sino por mí. Yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. Lo digo porque eso es lo que le fastidia al mundo también. La claridad de la verdad. Y es que Cristo no podía engañar. Decía, no puedo hablar con ambigüedades. No puedo hablar dejando a las personas con dudas. No, tengo que decir claramente que yo soy el único camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? No digáis que no lo he dicho claramente. Yo soy el único camino, verdad y vida. Y te digo, o bien una persona tiene un encuentro con Cristo como su Salvador personal en su corazón, o no hay forma de que pueda salvarse. No hay ninguna otra manera. No la hay, no la hay, no la hay. Y nosotros tenemos esa única manera que podemos llevar al mundo para la salvación. Y cuando haya alguien que le hablamos, a alguien que no está salvo, ¿qué es lo que Dios le pide? No le pide esfuerzos. No le pide, como las religiones falsas hacen, que tenga que cumplir mandamientos o ritos o normas o sacramentos. ¿Sabes lo que pide? Que le abras tu corazón. Pide que la obra de Dios en las personas no es por tu esfuerzo, es por tu humildad. Es por que te des cuenta de tu miseria delante de Dios, de la carencia que tenemos. Lo que Dios pide a las personas es que abra el corazón, que lo acepte, que crea, que le pida perdón, que se arrepienta y que en agradecimiento le sirvan. Y eso se aplica al no creyente como a nosotros. Cuanto más nosotros nos creemos que podemos, nos creemos
que somos más, peor vamos. Tenemos que ver nuestra miseria, tenemos que ver nuestra necesidad, tenemos que ver que Dios que queremos que Dios obre en nuestra vida. Y entonces es cuando Dios va a obrar y nos va a dar su presencia, su poder, su dirección para el cometido y el mandamiento y la responsabilidad que Él ha puesto en nosotros. Termino con un versículo que es uno de mis favoritos en la palabra de Dios, que es Apocalipsis 22, 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este versículo yo lo aplico al no creyente, y es uno de mis favoritos cuando predico, que digo, el Espíritu es el Espíritu de Dios, la esposa, que es la iglesia, te dice ven, te dice ven, te dice ven. Y si tú oyes, y si tú tienes sed, ven, y toma el agua de la vida gratuitamente. Y yo quiero decirlo, extenderlo a la iglesia. Creo que hace años yo fui profesor de evangelismo, avivamiento, y me di cuenta que si una iglesia no está avivada, no es por Dios. Él está deseando que la iglesia esté avivada. Es por nosotros. Es porque no hemos ido suficientemente a Él y decirle, ven, quiero que me des, como esas preciosas canciones que hemos cantado, el agua de la vida gratuitamente. Porque necesitamos muchas veces renovación. Necesitamos lo que yo sentí aquí esta mañana, primer amor. Ay, qué precioso es el primer amor. Y el gozo y el regocijo en el Señor. Y con eso, que cojamos la fuerza y decirle al mundo, Cristo ha venido para salvarte y tú lo necesitas. Y tú lo necesitas. Y que tomemos el agua de la vida gratuitamente, directamente del Señor, en su presencia, en llenarnos, en estar con nosotros. Amén. Amén.